¿Alguna vez sentiste que orabas y solo recibías silencio? Esta historia comienza en una cocina sencilla, con olor a pan tostado y café tibio. Allí, Julia, una madre joven, miraba por la ventana mientras su hijo dormía con fiebre. Afuera, el sol brillaba, pero dentro de ella, todo era sombra. Ella pedía respuestas, rogaba, lloraba en voz baja mientras se preguntaba: ¿Dónde estás, Dios? ¿De verdad me escuchas? No pedía riquezas, solo quería ver a su hijo sonreír sin dolor, pero lo único que recibía era silencio, o eso creía, porque lo que Julia no sabía era que las respuestas ya venían en camino. No en forma de milagro estruendoso, sino de visitas inesperadas, rostros amables, y una verdad que le cambiaría la vida para siempre. Quédate, porque esta historia puede parecer la de Julia, pero también puede ser la tuya. Lo único que te pido a cambio es dar clic en el botón suscribirse. No abundaré más. Continuemos. Julia tenía 33 años y vivía en una casa sencilla, de esas donde cada mueble guarda una historia y cada rincón tiene un recuerdo. Allí compartía la vida con su esposo Raúl y su hijo Mateo, de 7 años, una familia trabajadora, honesta, esforzada, pero cansada, muy cansada. Raúl trabajaba como repartidor independiente. Sus días empezaban antes de que saliera el sol y terminaban cuando la ciudad ya estaba dormida. Iba de casa en casa, siempre con una sonrisa, pero con el corazón apretado, porque por más que se esforzara, el dinero nunca alcanzaba. Las cuentas crecían y la gasolina subía, pero lo que ellos ganaban no. Julia hacía costuras por encargo, arreglaba uniformes, ajustaba vestidos, remendaba pantalones. Era buena en lo que hacía, muy buena, pero los pedidos eran inestables. A veces trabajaba sin parar, y otras pasaba días sin que nadie tocara su puerta. Entre tijeras, hilos y telas, ella intentaba distraer la mente, pero su corazón siempre regresaba al mismo punto: Mateo. El verdadero conflicto no estaba en el dinero, estaba en la salud del niño. Desde hacía meses, Mateo presentaba síntomas que nadie lograba explicar: fiebres repentinas, dolores de cabeza que lo hacían llorar en silencio, cansancio constante, ojeras profundas, pérdida de apetito. Lo llevaron a médicos, especialistas, clínicas pequeñas y grandes, hicieron análisis de sangre, radiografías, estudios más complejos, todo salía normal. No encontramos nada, mamá, quizás sea solo un virus pasajero, pero Julia sabía, una madre siempre sabe, algo no estaba bien. Y ese, no saber qué era, la consumía por dentro. En las noches, cuando Raúl llegaba agotado y Mateo por fin conciliaba un sueño inquieto, Julia se arrodillaba junto a la cama del niño, colocaba su mano sobre su pecho y oraba. A veces en voz alta, a veces en susurros, a veces sin palabras. Señor, necesito que me muestres qué está pasando, no te pido riquezas, no te pido nada para mí, solo ayúdame a cuidar de mi hijo. Pero el cielo parecía mudo, y ese silencio dolía. Raúl también estaba preocupado, aunque intentaba ocultarlo, no quería que Julia cargara más peso del que ya llevaba, por eso sonreía, aunque por dentro estuviera roto. Sabía que el tiempo se les venía encima, las cuentas médicas, la comida especial para Mateo, los días de trabajo que perdían para llevarlo a consultas, todo se acumulaba sin dar tregua. Julia, sin embargo, llevaba la peor parte. Vivía con el miedo constante a que algo grave estuviera escondido detrás de síntomas tan confusos. Y la sensación de que Dios no respondía aumentaba su angustia. Ella creía, de verdad creía, pero estaba agotada. Y aún así, en lo más profundo de su espíritu había una chispa, una fe frágil, temblorosa, casi apagada, pero viva. Porque a veces, incluso cuando parece que Dios no habla, Él está trabajando en silencio, moviendo piezas, abriendo caminos, preparando respuestas que solo entenderemos después. Julia no lo sabía, pero la suya estaba por comenzar. Una noche, todo se desbordó. Mateo despertó llorando con fiebre, otra vez. Pero esta vez, su cuerpo temblaba, y su piel estaba helada. Julia sintió que el corazón se le salía del pecho, lo abrazó fuerte, como si pudiera absorberle el dolor. Raúl no lo pensó, tomó las llaves, envolvieron al niño en una manta y salieron directo al hospital.
El camino fue eterno. Mateo apenas murmuraba, con los ojitos cerrados. Julia le hablaba bajito, como para sostenerlo con su voz. Al llegar, los recibieron en urgencias, otra enfermera, otro médico, otros exámenes. Vamos a hidratarlo y observarlo. Señora, dijeron, no hay nada preocupante en sus análisis, pero eso ya lo había escuchado muchas veces. Ella no necesitaba más palabras vacías, lo que necesitaba era un diagnóstico, una dirección, una solución, porque lo que su hijo tenía no era normal, y si nadie se lo decía, ella sentía que se iba a romper. Raúl intentó mantener la calma, dio vueltas por el pasillo, fue por café, pero Julia ya no podía sostener más su propio silencio. Entró al baño del hospital, cerró la puerta, apoyó las manos en el lavamanos, y se quebró. El llanto salió con fuerza, un sollozo contenido por meses. Lloró como una niña asustada, como una madre desesperada, como un alma al borde del colapso. ¿Dónde estás, Dios?, susurró, con la voz rota. ¿Dónde estás cuando más te necesito? ¿No ves que ya no puedo más? Se miró en el espejo, no reconocía su rostro, ojeras, labios secos, el alma en ruinas. Y justo ahí, en medio del colapso, sucedió algo, nada espectacular, no hubo luz celestial, solo un segundo de paz. Como si el mundo se detuviera por un instante y alguien la abrazara por dentro. No era la respuesta que esperaba, no era un milagro, pero era algo que decía, estoy aquí. Julia secó sus lágrimas, respiró profundo, volvió a la sala, miró a Raúl, tomó la mano de su hijo. Y esa noche, por primera vez en mucho tiempo, en lugar de pedir que Dios lo sanara de inmediato, oró diferente. Señor, si no es hoy, que sea mañana, pero hazlo a tu manera, solo no me sueltes. Días después del episodio en el hospital, Julia intentaba volver a la rutina. Preparaba el almuerzo, remendaba un pantalón escolar, lavaba la ropa, pero todo lo hacía en automático. Su cuerpo funcionaba, pero su alma seguía cansada. Esa mañana, mientras Mateo dormía y Raúl estaba en el trabajo, alguien llamó a la puerta. Julia pensó que era el cartero, o algún vendedor, abrió sin mucho ánimo. Y ahí estaba, una mujer de unos 60 años, rostro sereno, ojos bondadosos, con una Biblia en la mano y una sonrisa cálida. Buenos días, hija, no vengo a vender nada, solo a compartir una palabra de aliento. ¿Puedo? Julia dudó, iba a decir que no, pero hubo algo en la voz de aquella señora que la desarmó. Entre, por favor. Se sentaron en la cocina. Julia sirvió un vaso de agua. La mujer se presentó como Marta. Dijo que era parte de un grupo que caminaba por los barrios llevando consuelo a quien lo necesitara. No sé por qué toqué justo esta casa, dijo Marta, pero sentí que debía hacerlo. A veces, Dios nos envía cuando alguien ha pedido una señal. Julia no pudo contenerse, empezó a hablar, primero con cautela, luego con el corazón en la mano. Contó lo de Mateo, la falta de respuestas, la carga emocional, la sensación de que Dios no la escuchaba. Marta no la interrumpió, solo escuchaba, asentía, y al final, le dijo, ¿sabes, hija? Dios no se ha ido, está trabajando, pero no siempre lo hace como esperamos. Él responde cuando menos lo imaginamos, y a veces, usa personas simples para llevar su mensaje. Antes de irse, Marta tomó las manos de Julia, oró con ella, y le dejó un versículo escrito en un papel doblado. Isaías 41:10, no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Julia cerró la puerta, y se quedó en silencio. Esa mujer no conocía su historia, no sabía nada, y aún así dijo justo lo que ella venía pidiendo en oración. Ese día no hubo diagnóstico, no hubo sanidad, pero algo dentro de Julia cambió. Ya no era solo esperar. Ahora, sabía que no estaba sola, y a veces, eso es suficiente para comenzar de nuevo. En los días siguientes, algo cambió en la casa, no en los muebles, ni en las cuentas, sino en el ambiente. Julia no sabía explicarlo, pero desde que Marta cruzó esa puerta, su fe parecía más despierta. Ya no sentía ese peso asfixiante en el pecho. Seguía orando, pero ahora con menos ansiedad y más confianza. Raúl también notó la diferencia. Una tarde, mientras cenaban en silencio,
Julia le contó sobre la visita de la señora. Raúl escuchó atento, y cuando terminó, solo dijo: «A mí me pasó algo parecido». Ella lo miró, sorprendida. El otro día, mientras vendía por el barrio, una clienta mayor me abrió la puerta. No compró mucho, pero antes de irme, me dijo algo raro, que sentía que Dios iba a usar nuestras dificultades para hacernos más fuertes. Julia no dijo nada, solo se le llenaron los ojos de lágrimas. Dos personas, en días distintos, diciendo cosas similares, ninguna sabía su historia. ¿Coincidencia? Tal vez. ¿O una respuesta? Y como si eso fuera poco, esa misma semana una amiga de la iglesia llamó para recomendarle a un nuevo pediatra. No es famoso, pero es muy humano. Escucha, mira a los ojos, pregunta lo que otros no preguntan. Se llamaba Dr. Ramírez. El martes siguiente fueron a la consulta. El doctor revisó a Mateo con paciencia. Hizo preguntas sobre su alimentación, su infancia, incluso sobre los niveles de estrés en la casa. Vamos a hacer algunos exámenes. No me preocupa una enfermedad grave, pero quiero descartar una posible intolerancia que no siempre aparece en estudios básicos. Julia y Raúl salieron del consultorio con algo que no tenían hacía tiempo: esperanza. Mientras tanto, pequeñas bendiciones empezaron a brotar. Una vecina le encargó a Julia arreglar varias prendas, luego otra. En una semana ya tenía 3 encargos seguidos, nada grande, pero suficiente para cubrir el mercado. Raúl, por su parte, recibió una recomendación de boca en boca. Un cliente satisfecho habló de él en una reunión, y pronto comenzaron a llamarlo más seguido. Los milagros no eran rayos de luz desde el cielo, eran rostros, oportunidades, palabras, eran hilos que se tejían en silencio, y que poco a poco formaban una red de sustento. Y aunque todavía faltaba mucho por resolver, por primera vez, sentían que el suelo ya no se desmoronaba bajo sus pies. El diagnóstico llegó un jueves por la tarde. No era cáncer, no era ninguna enfermedad incurable. Era una rara intolerancia alimentaria que provocaba inflamaciones internas, fiebre baja y un desgaste progresivo si no se trataba. Julia se quedó en silencio unos segundos, y luego, lloró. Pero esta vez no de angustia, sino de alivio, porque al fin tenía una respuesta, al fin sabían qué hacer, había un camino. El doctor Ramírez explicó la dieta, los cuidados, los suplementos. No sería fácil, pero sí posible. Y lo más importante, Mateo estaba a tiempo de mejorar. De regreso a casa, en el auto, Julia miró por la ventana y recordó todas las noches en que pidió una señal, todas las lágrimas, todas las veces que creyó que Dios no respondía, y de pronto lo entendió. La respuesta no vino con estruendo, no vino en un solo día, vino disfrazada de proceso, de personas, de puertas que se abrían de a poco. Vino como Marta, como la clienta que habló con Raúl, como la vecina que le encargó una costura, como un médico que se tomó el tiempo de mirar más allá. Señor, perdóname por dudar, porque estuviste ahí todo el tiempo, pensó. Esa noche, se sentaron en la sala como familia, oraron juntos. Mateo agradeció en voz bajita: gracias, Dios, porque ya no me duele la cabeza. Raúl y Julia se miraron, y fue entonces cuando comprendieron que la verdadera respuesta no era solo el diagnóstico, era todo lo que aprendieron en el camino. La fe no consiste en obtener lo que pedimos al instante, consiste en seguir confiando, incluso cuando el cielo guarda silencio. Porque el silencio de Dios nunca es ausencia, es preparación, y cuando menos lo esperamos, ese mismo silencio florece. Pasaron algunas semanas. Mateo ya no tenía fiebres, seguía la dieta estricta, pero estaba mejor. Más despierto, más fuerte, jugaba en el patio, reía con ganas. Julia lo miraba desde la ventana mientras cosía, y cada día daba gracias a Dios por ese simple milagro, verlo correr. La casa seguía siendo humilde, las cuentas seguían llegando, pero algo había cambiado. La fe, esa que estuvo tambaleando, ahora era raíz profunda. Un domingo, después del culto, el pastor se acercó a Julia y le dijo: ¿has pensado en compartir tu testimonio? Hay muchas mujeres que necesitan escuchar lo que tú viviste. Julia dudó, no era oradora, no sabía hablar en público, pero algo en su corazón le dijo que sí, que era el momento. Y así fue como, una tarde cualquiera, con voz temblorosa y lágrimas en los ojos,
Julia habló frente a la iglesia. Contó su historia, contó cómo se sintió olvidada por Dios, y cómo, en el silencio, Él estaba preparando todo. Al terminar, varias personas se acercaron, algunas llorando, otras pidiendo oración, y por primera vez, Julia entendió que su dolor no había sido en vano. A la semana siguiente, ella y Raúl comenzaron a visitar hogares junto al grupo de oración. Llevaban víveres, escuchaban historias, oraban con familias que estaban atravesando lo que ellos ya habían superado. En una de esas visitas, se encontraron con una madre joven, con los ojos llenos de miedo, cargando a su hija enferma. Julia la abrazó y le dijo: «Yo estuve donde tú estás, y sé que ahora todo parece oscuro, pero créeme, la luz va a llegar». Esa frase, que antes ella misma había necesitado escuchar, ahora salía de sus labios como verdad vivida, porque cuando Dios responde, no solo sana, forma, prepara, y luego, envía a consolar, a levantar, a sembrar esperanza donde antes solo hubo lágrimas. Julia no era solo una mujer restaurada, ahora, era una mujer enviada. ¿Te acuerdas de aquella mujer que una vez preguntó en silencio: «Dios, ¿me estás escuchando?». Esa mujer era Julia. Pero también podría ser tú, o alguien que conoces. Julia aprendió algo que jamás olvidará, que el silencio de Dios no es abandono. Es cuidado. A veces creemos que Él no responde porque no escuchamos un sí inmediato. Pero hay muchas formas de responder. A veces, su respuesta es una persona que toca tu puerta, o un médico que te mira a los ojos, o un trabajo que llega cuando menos lo esperas. Dios no dejó de hablar. Nosotros, a veces, dejamos de escuchar. Si estás pasando por un momento difícil, no sueltes tu fe, no ignores los pequeños signos. Tal vez, como Julia, lo que hoy duele, mañana será parte del testimonio que consuele a otros. Porque cuando Dios responde, y Él siempre responde, lo hace en su tiempo, a su manera, y de una forma mucho más perfecta que la que nosotros hubiéramos planeado. Así que, si esta historia tocó tu corazón, no la guardes para ti, compártela con alguien que necesite esperanza. Y recuerda esto: Dios no llega tarde. Dios llega cuando es el momento perfecto. Y cuando menos lo esperas, responde. Si quieres seguir descubriendo historias profundas como estas, toca uno de los videos que aparecen en pantalla. Nos vemos allá.